versículo 15 al 25. Gálatas 3, 15 al 25. Es una porción bastante profunda, bastante densa, y hoy solamente vamos a ver la primera parte. Así que no se me asuste cuando comience a ver muchas cosas que dicen, bueno, pero ¿esto qué significa? Vamos a leer la palabra del Señor entonces. Gálatas 3, 15 al 25. ¿Lo tenemos todos? Listo. Es decir, la palabra del Señor. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significaran muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés. Porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque a través de ella cada vez comprendemos mucho más lo que tú esperas de nosotros el día de hoy. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra cada vez nos muestra lo hermoso, lo maravilloso que ha sido Cristo al venir a rescatarnos de la maldición de nuestros pecados, de la maldición de la ley, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra el día de hoy ha sido leída y te rogamos que tú nos des sabiduría a todos aquí para comprenderla. Te pido, Señor, que me pongas palabras en mi boca, pongas palabras en mi boca para explicar con claridad el misterio de Cristo a través de esta porción, Señor. Te ruego que los corazones que están aquí preocupados, ansiosos, angustiados, atribulados, puedan, Señor, poner todas esas cargas en ti y enfocarse en lo que tú quieres hablarles el día de hoy. Oh Dios, te pedimos que Cristo sea glorificado en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Bueno, imagínate que hay alguien asistiendo a entrenamientos de fútbol y se hace experto en todos los ejercicios y técnicas que se hacen en esos espacios de entrenamiento. Se hace experto corriendo, se hace experto haciendo
sentadillas, se hace experto poniendo pases, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando ya ha terminado toda esa etapa de entrenamiento, le piden que entre a jugar en el equipo oficial, en un partido oficial. Y él dice lo siguiente: no, gracias, yo quiero y disfruto seguir asistiendo a los entrenamientos. No me pongas nunca a jugar, yo solamente quiero venir a entrenarme. ¿Qué pensarían ustedes de esa persona? ¿Verdad? ¿Qué sensación les da a que alguien salga con eso? O piensa en un adolescente. Está ya a un día para graduarse del bachillerato, ya está a punto de salir de 11, pero le dice a sus padres: mira, no quiero salir del colegio, papi y mami, yo quiero repetir todos los años escolares desde el primer año y una vez terminado, vuelvo a comenzar y así hasta que muera. ¿Qué hay de malo en esa forma de pensar? ¿Será que hay algún adolescente aquí que piense de esta manera? ¿Será que tú pensabas así cuando estabas en el colegio? Ah, y nunca me gustaría salir del colegio. Oh, perdón, me gustaría nunca salir del colegio. Yo creo que eso es lo que más uno desea cuando uno entra allí, ¿verdad? O otro ejemplo, piensa en una pareja que está a punto de casarse y han estado realizando 6 meses de preparación para el matrimonio, lo que se conoce como un prematrimonial. Llevan 6 meses. Y cuando tú les preguntas, bueno, ¿y cuándo se van a casar? Ellos te dicen: nosotros no queremos casarnos nunca. Nosotros queremos hacer prematrimoniales durante toda nuestra vida. ¿Cuál es el problema en todos estos casos que les he comentado? En que algo que se supone que es un medio para llegar a un fin mayor, se convirtió en un fin en sí mismo. O voy a decirlo con palabras más sencillas. Algo que se supone que era temporal, que tenía un propósito, se vuelve eterno. Y nunca llegamos a ese fin que pretendía. Por ejemplo, en el primer caso, cuando hablaba del entrenamiento, el fin de un entrenamiento intensivo es salir a jugar con el equipo, ¿verdad? El fin de estar en el colegio es que salga para entrar a la universidad, para tener un buen empleo y para poder tener una familia estable y muchas cosas. El fin del tercer caso que les decía, el medio es el prematrimonial y el fin es casarse, tener una familia, tener hijos. Pero parece que no todos a veces entendemos estas cosas cuando se trata de la Biblia. Para el apóstol Pablo, en este fragmento que acabamos de leer, en la ley de Moisés, es decir, el antiguo pacto, era un medio temporal para un propósito definido y para algo mucho mayor. La pregunta que Pablo prácticamente nos presenta aquí es: ¿por qué insistir en seguir guardando la ley cuando su propósito ya se cumplió? Los gálatas estaban siendo engañados por los judaizantes que les decían que ellos tenían que seguir guardando la ley de Moisés, aunque Cristo haya venido, aunque Cristo haya sido predicado a ellos para salvación. Y la palabra del Señor hoy nos llama a que, como los gálatas, hoy prestemos atención al entender el propósito de la ley. Cuando entendamos el propósito de la ley, vamos a ser libres de cualquier falsa enseñanza o de cualquier falsa seguridad que no se conforma a la verdad del Evangelio. Es por esto que el mensaje que les quiero transmitir el día de hoy y que vamos a estar desarrollando a lo largo de 3 semanas, porque voy a coger este texto y partirlo en 3 partes, es que si entendemos el propósito de la ley, no vamos a vivir bajo la ley, sino por la fe en Cristo. Voy a decirlo de nuevo para que lo tenga allí, porque en eso es que vamos a estar durante estos días. Si entendemos el propósito de la ley, no viviremos bajo la ley, sino por la fe en Cristo Jesús.
Y para entender el propósito de la ley, vamos a resumir todo lo que vimos aquí en este gran fragmento de la carta de los Gálatas en 3 declaraciones que Pablo nos presenta acerca de la ley. La primera es que la ley no anula las promesas de Dios. La segunda es que la ley revela nuestro pecado. Y la tercera es que la ley nos conduce a Cristo. Entonces, a la luz de este argumento que Pablo presenta aquí, vamos a ir en cada semana hablando de cada una de estas declaraciones. Y la primera, nuevamente les repito, es la ley no anula la promesa de Dios. Y eso lo vamos a estar viendo desde el versículo 15 al 18. Si quieren, vamos a volver a leerlo para que lo tengamos fresco. 15 al 18. Dice así la palabra del Señor nuevamente. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como significaran muchos descendientes. Más bien dice a su hijo, y sin duda se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo, ¿qué cosa? Su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios, pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa. Entonces, fíjate cómo Pablo traza su argumento aquí. Él empieza con un ejemplo cotidiano. Cuando alguien hace un pacto, un acuerdo irrevocable, algo firmado a la notaría con alguien, se asume que más adelante nadie puede anularlo ni modificarlo. Ese es el deber ser. Imagínate lo terrible que sería que después de casados, después de haber dicho que estaríamos el uno para el otro, el esposo se presente con una mujer en la casa y le diga a la esposa que ese acuerdo que habían hecho ellos dos delante del altar y delante de una notaría, él le hizo una modificación y que ahora él tiene el derecho de meter otra mujer en casa para que sea su esposa también. Nadie espera que algo así ocurra. Tristemente pasa en algunos casos, pero nadie espera que eso ocurra. Y si no esperamos eso de manera general, mucho menos debemos esperarlo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es íntegro en sus promesas. Es decir, lo que Él dice, Él lo hace. Y Él le había dado una promesa a Abraham. Lo que los judaizantes estaban introduciendo a los gálatas muy sutilmente es que ellos estaban abrazando la idea absurda de que Dios a veces se contradice, de que Dios varía, de que Dios puede cambiar de opinión. Prácticamente lo que los judaizantes le estaban enseñando a los gálatas era de que Dios es como uno de nosotros, como un pecador más que hoy promete algo y mañana te cambia las condiciones. Y haciendo así, Dios miente. Pero así es nuestro Dios. No, hermanos. Él no es así. Te recuerdo lo que dice el número 23:19. Dios no es hombre para que mienta. ¿Ni qué cosa? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no es así. Y lo que estaban enseñando los judaizantes era una distorsión del Dios verdadero. Así que en el versículo 16, Pablo dice lo siguiente. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Si usted tiene otra versión de la Biblia, como una Reina Valera, una Biblia de las Américas, ahí va a encontrar que la palabra hijo dice es simiente o descendencia. Pero aquí la nueva traducción viviente nos presenta a su hijo, que es la misma cosa. Y dice, y noten que la escritura no dice a sus hijos, es decir, a sus descendencias,
a sus simientes, como significaran muchos descendientes. Más bien dice a su Hijo. Y esto sin duda, dice Pablo, se refiere a Cristo. Pablo aquí está aludiendo a la promesa que Dios le dio a Abraham en el libro de Génesis. Si usted no conoce por completo la historia de Abraham, les animo que se puedan leer Génesis desde el capítulo 12 en adelante para que puedan entender toda la vida de este patriarca. Y resulta que cuando él comienza a andar con Dios, Dios comienza a darle promesas que podemos encontrar en todo el libro de Génesis. Vamos a leer, por ejemplo, Génesis 13:15. Génesis 13:15. Mira lo que dice la palabra del Señor. Génesis 13:15 dice, yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a quién, y a quién, y a tu descendencia como posesión permanente. Dios le está prometiendo a Abraham que todo lo que él pudiera ver en ese momento le pertenecía a él y a su descendencia, a su simiente. Vamos a Génesis 22, 17 al 18. En Génesis 22, 17 al 18 vemos más promesas de las que Dios le da a Abraham. Dice, ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes, fíjate que ahí sí dice, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia, ¿qué dice allí? Todas las naciones de la tierra, ¿qué van a ser? Bendecidas, porque me has obedecido. Tal vez, no sé si te diste cuenta, pero, y puede ser un poco complicado, pero cuando tú lees la Biblia en su lenguaje original, es decir, en hebreo y en su traducción en griego, pero ni siquiera si tú le prestaras mucha atención a lo que está diciendo aquí, te vas a dar cuenta de que Pablo está argumentando que en algunos casos Dios habla de descendientes en plural, como hablando de muchos, pero en otros casos se habla de la descendencia de Abraham en singular, refiriéndose a un individuo. Él es mi descendencia, por ejemplo, mi hija que está aquí, ella es mi descendencia. Estoy hablando de una. Si yo tuviera varios, yo diría, ellos son mis descendientes. ¿Me estoy haciendo entender? Y aunque en primera instancia tú pudieras pensar en Isaac, que es el hijo que tiene Abraham por la promesa, en realidad esta promesa apuntaba a algo mucho más allá. Era algo que hacía parte de un plan maravilloso que Dios estaba entretejiendo desde el principio de los tiempos. De hecho, estas promesas eran de tal tipo que Dios le da a Abraham estas promesas a través de un pacto. Eso está en Génesis 15. Y les voy a contar un poco para que no vayamos allá y tengamos que leerlo. O si lo has leído, de pronto no lo has entendido muy bien lo que ocurre allí. Pero en Génesis 15 se nos dice que Dios, después de haberle dado las promesas a Abraham, Él le dice a Abraham que reúna un grupo de animales, que consiga un grupo de animales que ahorita no recuerdo todos, pero les pide que los parta por la mitad, que a los separe y haga como especie de un camino entre un pedazo del animal acá y otro pedazo del animal acá. Entonces, a nosotros nos parece como visceral lo que está ocurriendo, pero esa era la forma en como las personas de aquel tiempo, los hebreos, realizaban pactos. ¿Qué pasaba? Cuando se colocaban los animales partidos un lado y al otro, cuando la persona iba a entrar en un acuerdo, en un pacto con la otra persona, los dos caminaban por en medio de ese camino de animales partidos. Y con eso
ellos estaban diciendo un juramento. Ellos le estaban diciendo a la otra persona, mira, que me suceda a mí como a estos animales si yo no cumplo mi palabra. Es decir, que me partan a mí en dos pedazos si yo no cumplo la palabra o la promesa que yo te estoy dando. Y eso es lo que está ocurriendo en Génesis 15. Dios le pide a Abraham que abra ese camino entre cadáveres de animales para que él y Dios entren en un pacto. Lo curioso aquí es que el único que pasa por en medio de ese camino es Dios, no Abraham. Dice allí en Génesis que pasa como especie como una antorcha de fuego que pasa por en medio de las mitades. Y eso es lo que en teología llamamos una teofanía, una manifestación visible de la presencia de Dios. Y Dios le estaba diciendo a Abraham lo siguiente, prácticamente con esto. Mira, ve, que yo muera como estos animales si yo no hago cumplir mi promesa contigo. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham en ese momento. Es una promesa firme. Es una promesa fiel, porque el que la está dando es un Dios fiel. De hecho, esa promesa que Dios le estaba dando a Abraham hace parte de una promesa que Dios había anunciado desde mucho tiempo más atrás. Dios está dando una promesa a Abraham que él ya había dado también en Génesis 3:15. Lo que algunos teólogos llaman como el primer evangelio o el protoevangelio. En Génesis 3:15 dice Dios que cuando Adán y Eva cayeron y fueron engañados por la serpiente, Él dice, yo voy a poner enemistad entre tú, la serpiente, y entre el descendiente de la mujer. Y su descendiente te aplastará la cabeza. La serpiente en el jardín del Edén era Satanás. Y Dios estaba anunciando que vendría un descendiente, que vendría de la mujer y que aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces, todo esto lo estoy diciendo para que podamos entender que lo que está haciendo Dios en Génesis 3:15, Dios sigue revelando más y más acerca de su plan a medida que va avanzando la historia de la Biblia. Dios declara que ese descendiente de la mujer va a venir de la descendencia de Abraham. Y si viene de la descendencia de Abraham, Dios afirma que va a venir de la descendencia de Isaac, que es el hijo de Abraham. Y de la descendencia de Isaac, Dios continúa su plan a través de la descendencia de ¿quién? De Jacob. Y de la descendencia de Jacob, Dios dice que va a venir ese descendiente de la tribu de Judá. Y así la Biblia cuenta una historia hasta que llega a la descendencia del rey David. Y queridos amigos, queridos hermanos, así es como empieza el Nuevo Testamento. Cuando tú lees Mateo 1:1, si quieren vayamos todos allá a Mateo 1:1. Mira cómo empieza esas gloriosas palabras que encontramos allí en todo el Nuevo Testamento. Dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús. ¿El qué? El Mesías, descendiente de David y descendiente de quién? De Abraham. Entonces lo que Pablo está afirmando es lo que ha ocurrido claramente. La promesa de Dios dada a Abraham, de bendecir a Abraham y a sus descendientes y a todas las naciones de la tierra a través de su descendencia, se cumple completamente y finalmente a través de Cristo Jesús. Él es el descendiente de Abraham, el descendiente de David, el descendiente de la mujer que va a traer las bendiciones de Dios a todas las familias de la tierra. ¿Están entendiendo, mis hermanos? Sé que es un poquito denso, pero quiero que podamos
primeramente afianzar esta teología para cuando lleguemos a las partes que es de por qué nosotros obedecemos a Dios, de por qué nosotros adoramos a Cristo, podamos entender por qué lo hacemos. Y Pablo continúa su argumento aquí, que esa promesa de que Dios había anunciado acerca de la descendencia no podía anularse, no podía modificarse, no podía distorsionarse cuando Dios mismo después iba a dar la ley de Moisés, porque la estaba dando 430 años después. Si Dios anula la promesa que le dio a Abraham a través de la ley que da 430 años, ¿cómo queda Dios? Como mentiroso, como que está rompiendo su promesa, como que no es confiable. Los Gálatas estaban siendo confundidos por estos maestros, falsos maestros, porque estos falsos maestros estaban leyendo la Biblia y estaban leyéndola mal, la estaban interpretando incorrectamente. Ellos estaban haciendo una incoherencia cronológica de cómo se dan las cosas. Los judaizantes estaban interpretando mal la Biblia y por eso los gálatas también estaban en el mismo error. Ellos no estaban viendo la Biblia como una historia hermosa que se revela progresivamente y de cómo Dios lleva a cabo sus propósitos para cumplir su promesa y traer su bendición al mundo entero. Yo creo que por lo pronto quisiera que esto quedara en tu corazón, en tu mente. La Biblia es una historia también. Sé que hemos dicho muchas cosas acerca de la Biblia, que ella es nuestro pan diario, que ella es lo que nos nutre, pero como tú lees la Biblia, deberías también leerla como una historia que se está desarrollando y la Biblia nos da, digámoslo de alguna otra manera, el spoiler de cómo van a ser las cosas al final a través del libro Apocalipsis. La Biblia es una historia y nos dice que nosotros estamos en medio de esa historia, porque es la historia en cómo Dios despliega su plan para llevarse la gloria de principio a fin. Amén. Entonces, siguiendo con este ejemplo de lo que Pablo está diciendo, de esta contradicción que estaban diciendo los judaizantes, voy a ilustrarlo de esta manera. Considera lo terrible que sería que hoy el dueño de este local nos prometiera darnos el local como un regalo para el 2026 y nos dejara un contrato con un pacto, es decir, con algo firmado con su puño y letra, y el Señor muere mañana. Y entonces se acerca, ya estamos a finales de diciembre, se acerca el día en cuando se va a cumplir lo que Él nos dijo, y cuando estamos a punto de celebrar el local propio, aparece su hijo, a finales de diciembre. Y nos dice que para poder recibir la promesa de su papá, tenemos que darle ahora 100 millones de pesos. Les hago una pregunta. ¿Eso se puede hacer? ¿Eso es legítimo? ¿Qué le diríamos al hijo? Exactamente, ya perdiste. Ya, o sea, ya se concretó el trato con su papá. Tenemos un pacto firmado, tenemos un acuerdo firmado. No va a salir con ese chorro de babas ahora, ¿verdad? De hecho, no tiene ningún argumento legal para hacerlo. Eso es lo que está pasando. Entonces, de la misma manera, Pablo resume su punto en el versículo 18. Mira lo que dice. Si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería resultado de aceptar la promesa de Dios. O sea, no vengan con la idea de que hay que ahora cumplir la ley, que hay que hacer las obras de la ley del antiguo pacto para recibir la herencia que Dios nos ha prometido. Porque entonces ya no sería un tema de recibir la promesa de Dios. Pero, ahí dice ese pero hermoso, Dios por su gracia
se la concedió a Abraham mediante una promesa. Pablo quiere que los Gálatas entiendan que si comienzan a vivir obedeciendo la ley para recibir la promesa, están distorsionando todo lo que es el Evangelio. Están distorsionando lo que es la gracia. Están distorsionando lo que Dios ha diseñado para Él ser glorificado. Si creemos que la bendición prometida a Abraham, es decir, la salvación de Dios, el recibir el Espíritu Santo, el ser herederos de un nuevo cielo y de una nueva tierra, si creemos que para recibir todas estas cosas tenemos que obedecer la ley, vamos entonces a creernos que la salvación es un premio por nuestra obediencia. Que la salvación es un premio por nuestro buen comportamiento. Y no hay nada más alejado de la realidad que eso. La salvación, la promesa de salvación que Dios nos da, se recibe, no se gana. ¿Me estoy haciendo entender? La salvación se recibe, no se gana, porque no es un premio por nuestros méritos, es un regalo inmerecido dado por Dios. Es gracia. Martín Lutero, reflexionando sobre este texto, dijo un día, es evidente que la ley es algo completamente diferente de la promesa. La ley dice, haz y no hagas, haz y no hagas. Pero la promesa de la descendencia que dice aquí, dice, toma este don de Dios, recibe este don de Dios. ¿Sí te das cuenta? La ley dice, haz y no hagas. La promesa dice, recíbela. Tómalo. Es un don de Dios. Es una promesa, un regalo de Dios. Volviendo al ejemplo del dueño del local. Si el dueño del local no, mira, yo les prometo que les voy a dar este local. ¿Y cuánto tenemos que pagarte? No, nada. Te lo estoy regalando. ¿Quién te va a decir, no, yo te lo quiero pagar? Yo quiero ganármelo y quiero honrarte pagando eso hasta el final. Él dice, no, o sea, tú no tienes dinero para eso, te lo voy a regalar. ¿Qué hay que hacer entonces? Recibirla, a menos que seas tan tonto de querer pagarle algo que no puedes pagarle. Así sucede con la salvación. Se recibe, no se gana. El Evangelio no se trata de una salvación que tú y yo ganamos. El Evangelio no se trata de lo que nosotros podamos hacer para Dios. El Evangelio es una promesa. Una promesa que Dios ha cumplido fielmente. Una promesa que Él nos entrega a través de Cristo Jesús. Una promesa con la cual Él trae la bendición a todas las familias de la tierra y que está disponible para ti y para mí si tan solo creemos en Cristo Jesús. Mira, ¿sabes qué es lo contrario a tener la bendición de Dios? ¿Qué es lo contrario de bendición? Maldición. Si tú no recibes este regalo, si tú no recibes esta promesa, tengo que decirte lo que dice la palabra. Estás bajo maldición. Si hoy murieras, estarías en el infierno, sufriendo la ira eterna de Dios por todos tus pecados. Pero Dios te ama tanto, que ha enviado a su Hijo, para que al creer en Él, tú puedas ser libre de ese infierno. Para que al creer en Él, tú recibas por gracia lo que a ti no te ha costado, pero que te puede librar de una eternidad en el infierno. Para que recibas todas las promesas que Dios ha prometido a su pueblo. Así que antes de culminar con este punto, yo quisiera que tú meditaras en algunas preguntas que este texto nos deja a todos aquí. Porque yo creo que no estamos tan alejados de caer en el mismo error
que los gálatas y que los judaizantes. Y te tengo una primera pregunta. Pregúntate, ¿cómo estoy leyendo mi Biblia? ¿Cómo estás leyendo tu Biblia? Los judaizantes estaban leyendo, interpretando mal las escrituras y los gálatas estaban siguiéndolos en el mismo error. ¿Cómo estás leyendo la Biblia? ¿La estás leyendo como un diccionario de temas que abres en cualquier lugar y sacas lo que creas que para ti es conveniente? O sea, es como una enciclopedia. No sé si ustedes alcanzaron a vivir en ese tiempo cuando las mamás compraban de cuanta enciclopedia pasaba por la casa. Y entonces en esa enciclopedia eran por temas, biología, ciencia, matemáticas, y así muchas personas creen que la Biblia que es como una enciclopedia de temas. Y no estoy diciendo que la Biblia no hable de muchas cosas, pero la Biblia no es una enciclopedia de temas, es una historia. Es la forma en cómo Dios se ha dado a conocer desde el principio y se va a revelar hasta el final. Entonces, ¿cómo estás leyendo la Biblia? Y quiero que te lo preguntes, te martillen esas preguntas en tu corazón, porque algunos de nosotros leemos la Biblia también desordenadamente. Como hoy leemos un versículo en Génesis, mañana leemos uno en Apocalipsis, pasado leemos uno en Hebreos, el otro día leemos uno en Éxodo, y tú le preguntas, bueno, ¿estás leyendo la Biblia? Claro, sí, la estoy leyendo, pero tengo un revoltillo de un montón de cosas y a veces por eso no la entiendo y porque no la entiendo no la obedezco y porque no la entiendo enseño herejías, enseño cosas que están mal, enseño cosas que están llevando a las personas a la perdición. Así que pregúntate, ¿cómo estás leyendo la Biblia? O peor, aquí pueden haber personas que ni la leen. Aquí hay personas que pueden pasar toda la semana y solamente abren la Biblia cuando vamos a venir el domingo acá. No, hermanos, esa no es la manera. Ustedes saben que yo podría engañarlos fácilmente si ustedes no leen la Biblia en sus casas. Yo puedo decir aquí, adoremos a Satanás. Y como usted no lee la Biblia, amén. Así no puede ser, hermanos. No, yo no la leo, pero yo veo prédicas en YouTube y yo escucho los podcasts de mis predicadores favoritos. No vengas con mentiras. Eso no es leer la Biblia. Eso no es leer la Biblia. Debemos leerla, pero debemos leerla como nos fue entregada, como un libro que nos cuenta la historia de cómo Dios se revela a través de Cristo Jesús. Si no estamos conscientes en esto, vamos a caer como los Gálatas y como los falsos maestros judaizantes. Hace poco un amigo, una anécdota, me mostró un meme que le llegó, que era acerca de que por qué es pecado y toda la persona que coma carne de cerdo estaba en pecado. Y entonces comenzó a utilizar un montón de textos de Levíticos, porque mira, que la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro, la Biblia dice lo otro. Y les digo que muchas personas creen ese tipo de cosas, porque no entienden la historia de cómo Dios está revelándose a través de las Escrituras. Si bien eso era cierto para los israelitas en el Antiguo Pacto, yo les he explicado de que la historia ha continuado y Cristo ha venido y hemos entrado en un nuevo pacto. Entonces, fíjate, hay muchas personas hoy día que se están privando de comer lo delicioso que es el cerdo, porque a mí me encanta el cerdo, el chicharrón con bollo firme, me encanta, porque no están leyendo bien sus Biblias. Y así puedo pasar toda la mañana diciendo todas las cosas que yo he escuchado, pero es porque no leen la Biblia como debe serla. Segunda cosa, no dudes de la integridad de Dios.
Creo que este es el pecado más grave que estaban cometiendo los judaizantes y los gálatas. Ellos estaban pensando que Dios se contradecía y me pregunto lo mismo. ¿Será que tú crees que Dios se contradice? ¿Será que tú crees que Dios no es confiable? ¿Será que tú crees que Él cambia de parecer? Hermanos, seamos sinceros delante del Señor. Porque hay veces que no le creemos a Dios lo suficiente porque creemos que Él no es confiable. Porque creemos que Él a veces comete errores en su palabra y en nuestras vidas. Y déjame decirte que eso es pecado. Porque tú puedes fallar, yo puedo fallar, el mundo puede fallar, pero Dios nunca falla. Él es fiel, Él es confiable y Él lo que promete, lo cumple. Así que revisa tu corazón y examina si hay algún área en tu vida que no estás creyendo o no estás abrazando las promesas de Dios porque crees que Él es incoherente o que Él es alguien cambiante. Otra cosa, pregúntate, ¿has caído en el error de creer que la bendición de Dios prometida a través del Evangelio es por obras y no por fe? Hazte esa pregunta. Y te voy a dar otras preguntas para que te revises. Pregúntate lo siguiente, ¿qué es aquello que cuando no lo haces te hace sentir condenado delante de Dios, que perdiste tu salvación y que no quiere, y que tú dices, no, yo ni para qué voy a orar? Yo no quiero que Dios ni siquiera me va a ver con agrado. ¿Qué es eso? Que cuando tú no lo haces te hace sentir así. Si creemos algo así, hermanos y hermanas, porque me estoy dirigiendo a creyentes, estamos diciendo que la promesa de salvación de Dios en Cristo no es suficiente. Que su sangre derramada en el Calvario no es suficiente para perdonar mi culpa y mi maldad. O también pregúntate, ¿qué es aquello que cuando lo haces te sientes seguro de que Dios te ama y te sientes de que si mueres hoy mismo te vas para el cielo? ¿Qué es eso que te da esa seguridad aparte de Cristo? Porque si hay algo aparte de Cristo que te da esa confianza, estás viviendo bajo la ley. Estás viviendo bajo las obras y no bajo la gracia que Él nos ha concedido en Cristo. ¿Me estoy haciendo entender, amados? Predica sobre la descendencia prometida que trae bendición a todas las naciones de la tierra. Este es algo que yo también veo de este texto. Cristo es el descendiente prometido que Dios anunció desde el principio, que traería la bendición de Dios a todas las naciones de la tierra. A los malamberos, a los barranquilleros, a los soledeños, a los chinos, a los americanos, a los estadounidenses. Todas las personas serán bendecidas si creen en la promesa que Dios ha dado a través de Cristo Jesús y se arrepienten de sus pecados. Tienen las mejores noticias para compartir. Tienen las mejores noticias que las naciones pueden escuchar, así que predica acerca de esta simiente, de esta descendencia bendita que traerá la bendición a las familias de la tierra. Pero todo este tiempo he hablado a creyentes. Quiero hablarte a ti que sabes que no eres cristiano, que viniste el día de hoy porque te traen a la fuerza, porque todavía estás peleando con Dios, porque te invitaron y creíste que iban para la playa, pero terminaste fue acá en la iglesia. Te digo la mejor noticia que puedes recibir el día de hoy. Recibe la promesa. Recibe la promesa de salvación que Dios nos da a través de Cristo Jesús. Es así de sencillo, no tienes que hacer nada para ganártelo. Solamente tienes que creer en Cristo Jesús y arrepentirte de tus pecados. Esa promesa está disponible para ti si tan solo tú crees. Amén. Así que por el momento
Esta es la primera parte de lo que vamos a estar viendo a lo largo de estas semanas. Pero quisiera que te fueras de aquí entendiendo lo que hemos visto hasta ahora acerca del propósito de la ley. La ley tiene una función que vamos a ir desarrollando poco a poco, pero quiero que cada uno el día de hoy se lleve en su corazón que la ley no anula para nada la promesa que Dios dio de bendecir a las naciones de la tierra a través de Cristo Jesús, con tan solo creer. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, gracias te damos, porque este fragmento nos recuerda que la salvación no es un premio por nuestro desempeño, que la salvación, Señor, en Cristo no es algo que podamos ganar o perder, es un regalo, es una promesa que se recibe por fe, que se recibe cuando creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero también es una promesa que podemos rechazar. Es una promesa que podemos negarnos a recibirla si no creemos en ella. Oh Dios, te ruego que el día de hoy a todos aquí nos afiances en esta verdad. Que todos los que somos cristianos en este lugar podamos afirmar nuestros pasos seguros de que tú nos amas por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y de aquellos que aún no te conocen, Señor, que tú les ayudes a escapar del juicio eterno que se avecina, a escapar de la maldición en la cual se encuentran y les ayudes a abrazar a aquel que cambia su estado de maldición a bendición a través de su obra perfecta en la cruz. Te ruego, Señor, que todos aquí podamos salir con ánimo y con confianza en el mensaje de tu evangelio. Te damos la gloria, la honra a ti por siempre y para siempre. Amén y amén.